Yachachaq Irmaqa wachkankichu? Hawakuchka mi amawta. Yeni? Ari amawta hawakuchkami. Rosana? Mana rikakanchu, no, kanansi. Rosana chayraq chay yakuta timpuchimuchkan. Qañaykusuña nispaqa yachachiq masiykuna allintam kananqa rimanakuspam kay runasimichinchiktaqa anchata mirachisunchik, mana rimanakuspaqa manam rimayta sasachakurusunmi. Chaymi tapukamunkichik ima sasachakuy kaptinpas tapukamunkichik. Chunka kimsayuq ñiqi yachanapaq 13ª sesión de aprendizaje, sufijokunata riqsisunchik, ya, conociendo los sufijos del quechua. Y solamente tenemos un propósito, ya. Hoy conoceremos los 3 sufijos que afectan al nombre, ya, al nombre, o sustantivo o raíz, ya. Entonces, estos sufijos que afectan al de persona, o sea, yo, tú, él, ñoqa, qam, pay. Luego va a afectar al de número, ¿no? Al número singular y al número plural, ¿ya? Entonces, eso vamos a aclarar porque ya hemos ido trabajando en sesiones anteriores, pero esta vez vamos a tener que hacer algunas precisiones, ¿ya? Chaymantaqa ya. ¿Cómo afecta estos sufijos a la raíz, al nombre o sustantivo que nosotros le llamamos en castellano, ¿no? Va a afectar de la siguiente manera, según este cuadro que tenemos, ¿no? Su marca, o sea, el sufijo ya para la primera persona, segunda persona, el yaqui, y tercera persona, la na. Eso es ahora con ejemplo, ya, ejemplo, sachay, ya, sachay, en su traducción sería mi árbol, sachayki, tu árbol, y sachan, su árbol, ya. Como ustedes están viendo aquí, palabra sacha está terminando en vocal, ya. Como termina en vocal, no vamos a añadir nada, como más adelante vamos a ver. Entonces, el posesivo mi, este sufijo i, como nosotros lo conocemos en castellano,
en castellano significa mi, ¿ya? Es posesivo. Entonces, mi árbol para primera persona. Segunda persona es Sachaiki. Y tercera persona, Sacha. Ya. Ahora, aclaración, como también ya lo hemos aclarado la semana pasada. Cuando la palabra termina en consonante, se debe agregar ni. Ejemplo, el sustantivo, raíz, tenemos yawar, y yawar termina en consonante. Cuando termina en consonante, sí o sí le tenemos que añadir el ni. ¿Para qué? Para que diga mi sangre, ¿ya? Mi sangre. Ya, en esta partecita, antes de pasar a la siguiente, ¿habrá alguna pregunta, colegas? Irma, ¿qué dices? ¿Está clarito? Manana, Mana, mana. ya. ¿Cuál está para aclarar? Manan Sancho. Entendía Alita. Mana Cancho, Entendía Alita. ya. Nispaja, ya chachak Yeni, ya chachak Yeni, ¿alguna duda? No hay. Rosana, Cotiramun Quiñacho. Te estaba escuchando, profesor. Ayacamo niña, ¿está clarito hasta acá o hay alguna duda? ¿Y por qué no en la vocal no se puede agregar ni? Es que la regla dice solamente cuando el sustantivo acaba en consonante se agrega ni. En los demás casos no se puede agregar porque va a desgeneralizar pues las reglas, ¿no? Solamente cuando termina en consonante. Entonces, ejemplo, ustedes me van a dictar, ¿ya? Antes de pasar a la siguiente diapositiva, por decir, aquí, Sacha, Sachai, Sacha, Sachaiki, Sachan. Sí, Ya. Sañito. ya. Aquí el sustantivo Sacha termina en vocal, entonces no tenemos por qué agregar la ni, ya por eso es la regla, ¿no? Sachai, mi árbol, Sachaiki, tu árbol, y Sachan, su árbol. Ya, para cada uno de ustedes les voy a dar una palabra para que puedan conjugarlo, ¿ya? A ver, para Rosana, la palabra, a ver, aljo, ¿ya? Aljo. Para Irma, añas, ¿ya? Y para Jenny, yaku. Ya. A ver, vas a conjugar, maestra Rosana, con algo. Primera persona, segunda persona, tercera persona, ¿ya? Y cheche Rosana. Rosana, chincaron, yapa. Con aljo. Algo, sustantivo, algo. Ya. Aljoy, Tradúcelo. mi perro. Ya.
Allquyki tu perro. Ya. Allqun su perro. Ya, allí me dispara, ya. Perro. Ya, chacha, Jenny. Jenny. Jenny, kutimunankama, ya chacha, Irma. Uyarichkani mamauta. Ya, añas rimaykamuy. Añasni. Nuqapatas añasni. Ñuqapa añasni. Hampa añasniki. Paypa añasnin. No, ñuqapa añasni. Hampa añasniki. Paykunapa añasnin. Pantaruni mamauta. Yapaykarami. Ñuqapa añasni. Allinmi. Hampa añasniki. Ñuqanchik hampa añasnin. Paypa Ya. añasninkuna. Amara, estamos en singular nada más. Estamos, ¿cómo afectan los sufijos al de persona, no? A la raíz, al sustantivo. Estamos hablando el de persona. Ahora vamos a hacer en la otra diapositiva al de número, ¿no? Número singular, número plural, ¿no? Ahorita estamos en cómo afectan los sufijos al sustantivo, nombre o raíz, ¿ya? Entonces, Amara, un pet ejecutas un racho. Ya regresó Jenny. Ari amauta. Che piñachkachkanki. Manam chaytaqa atinichu amauta. Yakuwan qamrimamunkiriki. Yaku. Yakuwanja ñuqapa yakuy. Hampa yakuyki. Paypa yakun. Ya. Yakuyki. Yakuyki chaymantaqa. Paypa yakun. Ya. Listo. Entonces, cualquier sustantivo que vamos a modificar funciona de esta manera, ¿ya? De esa manera, con estas marcas se trabaja lo que es los sustantivos, ¿ya? Aquí puede ser de nombre de persona, puede ser de pueblo, puede ser de animales, de cosas, ¿no? Y cómo está afectando estos sufijos, ¿ya? Y no se olviden, ¿no? Por favor, para la primera persona es el posesivo mi, ¿ya? El posesivo yaki para segunda y el posesivo na, tercera persona, ¿ya? A ver, vamos a seguir avanzando. Ya. Hemos visto el de persona, ahora vamos a ver el de número, ¿ya? Según nuestra definición en el castellano, el de número dice es un accidente que indica si una sola persona o varias personas realizan la acción.
se distingue el número singular y el plural. El singular no lleva ningún sufijo específico. En cambio, en plural lleva el sufijo pluralizador kuna. Ejemplos: chukchakuna, qallukuna, kirukuna. ¿Ya? Ejemplo, vamos a hacer ejemplo, vamos a ver ejemplo. Para pluralizar personas se utilizan las siguientes marcas o sufijos. Para la primera persona, el incluyente, nachik, y para la primera persona excluyente, el yaku, ¿ya? Para la segunda persona van a utilizar yakichik y para la tercera persona, naku, ¿ya? Estas son las marquitas o llamados también sufijos, ¿ya? Entonces, aquí tenemos ejemplos. Papanchik, ¿ya? Es inclusivo porque la papa es de todos, ¿ya? De todos. Es inclusivo. En cambio, el papaico es excluyente, ¿ya? Nuestra papa, pero no tuyo, ¿ya? A alguien no le pertenece, eso habíamos hablado, estamos repitiendo nomás ya. Entonces, en primera persona hay que tener cuidado cuando nosotros conjugamos si es incluyente o es excluyente, ¿ya? Papanchik, nuestra papa, inclusivo, y papaico, nuestra papa, pero no tuyo, excluyente, ¿ya? A ver, un ejemplo van a decir cada uno de ustedes. A ver, con la palabra que hablamos todos los días cuando vamos al mercado. Yuyo, ¿ya? Yuyo. Rimay karame yachachaq Irma. Irma puñoqta pasakunki. Yuyunchik. Aymi. Yuyuyki. Yuyuykichik. Yuyunki. Yuyunikichik. Yuyuniku. No, en primera persona, a ver, el incluyente, el excluyente, a ver. Chaito, no entendí, Racho. Yuyunchik. Yuyunchik. ¿Ese es incluyente o es excluyente? Incluyente. Ya, pertenece a todos, ¿ah? En general a todos, ya. Si es exclusivo, Papay. No, excluyente, yuyuyki. Yuyuy. ya pachay No sé. garamay. El excluyente, Excluyente. Papayco. con Papay. yuyo, yuyo Papayki. ameriman chikanki. Ah, no, yuyu, ¿no? Ah, yuyunchik. Yuyuyko. Yuyuykichik. Yuyunku. Ya, alguien me chayka, mayganta, pero reaxi chayka muy. Yuyunchik, inclusivucho, exclusivucho. Exclusivo. Inclusivo. Yuyunku es exclusivo. Ahora Inclusive sí, eso vayan tienen que... y yuyuyku. Inclusivo.
Ya, eso no se olvide, por favor, siempre hay esa excepción, ya, en primera persona nomás ocurre eso, ya, el inclusivo y el exclusivo. Ya. A ver, ya, Jenny, chincacón, ya, Rosana, Manam amawta uyarichkani ima imawanta rimaykamusaq. plátanos, Juan, Plátanos. Palantam amawta plátano. plátano, plátano. Chaynatam tarirani huk librupi amawta. Rimay, Palantanchik inclusivo, palantayku exclusivo, palantaykichik, palantayku. Allinchu amawta. Ya. En quechua lo que vas a hacer es lo siguiente. Te puedes prestar completito la palabra, con el caso de plátanos, completito, o si no, también tiene su equivalente que es látanos, ¿no? Látanos. Ya no se pronuncia la pa, sino látanos, ¿no? En este caso nos estamos prestando la palabra plátanos completo, ¿ya? Plátanos ¿con qué está terminando? ¿Consonante o vocal? Consonante. Ya, consonante. Y cuando termina en consonante, ¿qué hay que hacer? ¿Qué se le añade? ¿Qué partícula vamos a añadir? Ni. Ya, muy bien, porque eso hemos ya visto en la primera diapositiva, ¿no? Cuando una palabra termina en consonante, le tenemos que añadir Ni. la partícula ni. Ajá. Entonces, cuando es incluyente, allí estaríamos hablando plátanos ninchik, Ahí está. ¿ya? Y si es excluyente, será plátanos nico, ¿ves? Porque ahí están las marcas. Ya. A ver. Sigue Rosana, por favor, hasta la segunda persona, tercera. Imawan amauta. Plátanos Plátano. o plátano. Ari. ¿O te gusta plátano? Me gusta esa palabra. Plata. Nus. Platan. Chi. A ver. Plátanos. Plátanos nikichik. No, pero ya estás en segunda persona. Ah, tú me estás diciendo acá abajo ya, pero la profesora ya lo hizo arriba. Ya, pues en segunda persona. Ajá. Plátanos nikichik. Allí me. Platanunku. Sus plátanos. Cosas No, también que me pero hace ahí hablar, tienes que profesor. añadir pues, la partícula ni. Ajá. Plátano. Plátanos niki. Plátanos ninku. Mana. Ah, claro. Plátanos nikichik para segunda persona y para la Ujú. tercera. Plátanos ninku. Ah, ahora sí. Y del mismo modo, fíjense aquí, Lourdes también termina en consonante. Hay que añadir pues la partícula ni. Lourdes ni kichik, Lourdes Plátanos ninko, ni. Plátanos Lourdes ni ninchik, Lourdes kichik. Plátanos nico. ni kichik. Plátanos ninku. Plátanos ni ki. Plátanos ni kichik. Plátanos niku. Ya.
A ver, un ensayito más. Ucucha, ¿ya? Ucucha, que es ratón. Para Ucucha. Irma, para Jenny. Para Jenny va a ser la palabra, a ver, Rumi. Rumi. Y para Irma, a ver, Urpo, ¿ya? Urpo. Ya. Ucucha es para Jenny. No, para Jenny es Rumi, Ucucha para Rosana y para Irma es Urpo, ¿ya? A ver, con esa palabra conjuguen incluyente, excluyente. Ya comenzamos con Rosana. Ya. Ucuchanchik. Ese es incluyente, ¿no? Por Inclusivo. favor, esa palabra van a identificar bien, ¿ya? ¿Es incluyente Ucuchanchik. o es excluyente? Inclusivo. Ya, listo. Ucuchaiku. Exclusivo. Yes. Ucuchanchik. Ucuchay, tus ratones. ¿Qué sería? Ucuchaykichik. Ya. Tus ratones. Luego te llamo, estoy en clase, por favor. Ucuchanku. Tus ratones. Ya. Ninkichik. ¿Con eso más? Ukuchay ninkichik. Ukuchay ninku. Ukuchay ninchik. Ukuchay niku. Ya, a ver, Ukuchay ninku. Ya, profesor. Jenny, Rumiwan. Ñuqa mauta rumiwan rimakaykamusaq. Ruminchik, inclusivo, rumiyku, exclusivo, rumiykichik, ruminku. Allinchu amawta. Ari, tukuy, chay. Ruminiki, ruminchik, rumiyku, rumiykichik, ruminku. Ya, allinmi. Ya, chacha, Irma. Ya me fastidiaste. Urguykichik, Maestro, ¿puedo participar? Soy el profesor Raúl. urgunko, urgunchik, urguyku. No, con Urpo era. Bueno, está bien con lo que has hecho también con Orjo, que es Maestro, buenos días. cerro. ¿Puedo participar? Soy el profesor Raúl. Ya. Ya. Alguien está levantando la manito. Urpo, habíamos dicho que es el mostero, ¿no? Urpo es la vasija para hacer chichas de jora, toda esa vasija para hacer chicha, ¿no? Urpo. Sí lo has hecho bien, sí, pero con otra palabra, igual, ¿no? Ya. A ver, maestro, recién se ha incorporado el maestro, por favor, su nombre.
Puedo participar, maestro. Soy el profesor Raúl. Buenos días. Ya, maestro Raúl, por favor, a ver, le voy a dar una palabrita para que nos... Con gallina. Huaypa. Huaypawan. Hualpawan. Ya, maestro. Hualpa. Hualpanchik. Hualpaico. Hualpaikichik. Hualpanco. Hualpainikichik. Ese sería, maestro. A ver, ¿qué pachataña y hay curamos y etcétera, Raúl? Cuando una palabra huaypa termina en vocal, cuando terminan los sustantivos, raíces en vocal, no es necesario agregar la partícula ni. ¿Ya? ¿Por qué aquí en el ejemplo Lourdes está terminando en una consonante? Por eso es que se le añade esa partícula ni, obligatoriamente. A todas las palabras que terminan en consonante hay que añadir ni, ¿ya? Pero huaypa es vocal, entonces allí ya no funciona ya con ni, simplemente huaypaikichik, ¿no? Huaypanco, ¿ya? De esa manera, ¿ya? Aclarando esa duda. Gracias, maestro. Ya. Entonces ya tenemos a Raúl también dentro de la sala. Ahora tenemos sufijos, el de caso, ¿ya? Hemos visto ya los sufijos de persona, el de número, ahora vamos a ver el de caso, ¿ya? ¿Por qué se llama el de caso? Se llama así a las diferentes funciones que el nombre o el pronombre desempeña en la oración. En quechua, el caso se indica añadiendo un sufijo que marca las funciones del sustantivo. Encontramos un promedio de 12 marcas de caso y un solo sistema de casos para todo un sistema nominal. Ya. Con los ejemplos vamos a entender mejor esta definición de caso. ¿Ya? No se olviden, por favor, los sufijos que afectan al de persona, aquí está, ya, yaqui y na, ¿ya? Eso afecta al de persona, ¿ya? ¿Qué más? Hay sufijos que afectan al número, ¿ya? Y esos números, tanto número singular y un número plural, y acá tenemos sus marcas. Para la primera persona, nachik es el sufijo que afecta a la primera persona, y yaku, primera persona excluyente, ¿ya? Eso es lo que ya ustedes ya han determinado. En primera persona se da dos casos, el incluyente y el excluyente, ¿ya? Luego, estamos en estos instantes, vamos a ver lo que es los sufijos de caso. ¿Cómo funcionan? A ver, en la realidad, estos sufijos. Tenemos el primer caso nominativo. Ya, en el quechua no tiene marca, por decir, solamente vamos a enumerar. Manca, llanta, pirca, ucucha, misi, sacha, inti, cachi, colg. Ya, nominamos nada más, allí no hay intervención de ningún sufijo, nada, ¿ya? Ese es el caso nominativo. Solamente enumeramos. Ahora tenemos el segundo caso, ¿ya? El caso acusativo ta. Si a una palabra le vamos a añadir el sufijo ta,
¿ya? Designa el objeto directo con los verbos que no son de movimiento. Ejemplos, tantata mikuni, yo como pan. Por el contrario, con los verbos de movimiento, ta indica hacia, que es igual a meta. Ejemplo, Ayacuchuta rini, voy hacia Ayacucho. Limata rini, voy a Lima. Huancayuta rini, voy a Huancayo. Entonces, tiene dos funciones. ¿Ya? Cuando el verbo no está en movimiento, ¿ya? Y cuando el verbo está en movimiento, ¿ya? Ta va a decir hacia. ¿A dónde nos dirigimos? ¿Ya? Y el otro cuando no está en movimiento solamente para enumerar, ¿no? Tanta tamikuni. ¿Ya? Entonces, ese es el primer caso, el primer sufijo. Ejemplo, a ver, vamos a irnos a nuestro contexto y le vamos a invitar a Rosana. Nosotros que viajamos todas las semanas, algunos todos los días viajamos, ¿no? Entonces, llevándolo al contexto donde viajan, entonces ustedes van a decir, un ejemplo, por decir Jenny. ¿A dónde se dirige cada semana? Eso nos va a decir. Cerro de Pascutarini, Tarmatarini, no sé, el contexto donde ustedes van a su trabajo. A ver. De Rosana, que conozco el lugar donde trabaja, entonces ella diría, ¿no? Chuspitarini, ¿no? O si no, de repente dirá Churcampatarini. Chuspiman mirini chaynotaqa. Arichay Churcampatarini. Chuspitam rini. Voy a Chuspi. Chuspitarini. O Chuspiman también. Chuspiman rini. ¿Ya? Chuspiman rini. Entonces, eso es lo que van a hacer en el contexto, ya ustedes dónde trabajan. Ya, a ver, comenzamos con Rosana. A ver, ya, tú cupaicarame, Rosana. Pampasman rini. Voy a Pam. Allí, Arinmi. Jenny. Jenny. Milpuman rini. Allí. Irma. Ulgumaita rini. Maita. Ulgumaita rini. Oljomayuta. Ulgumaita. Ya. Ulgumay, ulkumayo. Ya, Olkumayuta rini. Ah. Ya. Esa función cumple esta talla. Y también está, a ver, Raúl. Cedropampa mangrini. Manara. Estamos con el acusativo ta, ¿ya? El man también tiene esas funciones, pero más adelante vamos a ver el man, ¿ya? Estamos con el acusativo ta. Ta nomás todavía hay que utilizar, ¿ya? Cedropampata rini. Cedropampata rini. Sí. Ya, luego ya vamos a ver lo que ahorita acabas de pronunciar, ya, eso vamos a aclarar, el man, Cedropampaman rini, ya, éxito, ya. Cedropampata rini. Ajá, ya. Chaymantaqa, caso genitivo pa. ¿Qué significa esta pa? Es igual a decir en el castellano de. Ejemplos, runapa, de la gente. Alpapa, de la tierra. Carmenpa, de Carmen. Luispa, de Luis. ¿Ya? Fíjense que este caso genitivo pa se diferencia del posesivo mi. ¿Se recuerdan ustedes? Antes hemos visto lo que es el posesivo para la primera persona, segunda persona, ¿no? Alqoy, alqoyki, alqon. Este genitivo nos dice, esta pa significa de, ¿ya?
Si decimos, por decir, allcopa del perro, o sea, algo le pertenece al perro, ¿no? Algo le pertenece al perro. Runapa, también algo le pertenece a esa gente. Por decir, aquí le ponemos a Raúl. Raúlpa, de Raúl, pero no sabemos qué cosa es, ¿no? ¿Qué es? ¿Será dinero? ¿Será ropa? ¿Será comida? ¿Qué será pues de Raúl? Porque ahorita es general lo que estamos hablando, ¿no? Ya, entonces, de significa esto. A esta de vamos ahora a hacerle una pequeña aclaración, una oración para completar la idea, para que no nos perdamos, ¿ya? Luispa de Luis. Ya. Vamos a ver que un gato es de Luis, ¿ya? Luispa missing. ¿Ves? El gato es de Luis. ¿Ya? Luispa Algon. ¿Ya? El perro de Luis. ¿Ya? O sea, ya el objeto pertenece a alguien, ¿ya? Entonces, a ver, para Rosana, vas a hacer con Utulo, ¿ya? Utulo. Ya. Con palabra Utulo. Jenny va a hacer con Cuchi. Cuchi. Irma va a hacer con Javas. Javas, ¿ya? O sea, habas. Y Raúl va a hacer con Chiuchi. Chiuchi, ¿ya? Chiuchi. A ver, Rosana, ejemplo. Mana uyarimurani chamauta. Los may piñachila ring kachkan. Param kachkan fuerte nasaman uyarikunchikalaminawan. Ya, vas a agregar, aquí como te dice, al papa de la tierra, pero no sabemos qué es lo que le pertenece a la tierra. Entonces estamos diciendo que hay que añadir un sustantivo, ¿ya? Para que pertenezca pues realmente, ¿no? Lo que estamos hablando. Por decir, como ejemplo, estábamos diciendo Luispa, de Luis, pero ¿qué es de Luis? Le estamos aclarando que puede ser un perro. Ya, Luispa Luispa Algon. Algon. Ajá, a eso nos referimos. Entonces tú vas a Ya. hacer con la palabra que te he indicado. ¿Qué palabra me has indicado? Abas. Utulo. Utulo. Muchas gracias. Utulón. Ya. Rosapa Utulung. Ya, allí, mira. Ahora sí, ¿ves? Rosapa Utulu. Estamos utilizando el genitivo pa. Ya. Kananga, Jenny. Ñuqa mauta, Cuchipa atacan. Allí me parte del chancho, ¿está bien? Cuchipa atacan. Ya, Irma. Anapa abasnin. Ahí está, muy bien. ¿Por qué has añadido allí ni? Porque Porque tiene abas, consonante. claro, eso no se olviden. Ya cuando una palabra termina en consonante, le añaden ni. Ya, allí me chaycachkan ya chacha Irma. Ya chacha Raúl. Chiuchipa wasin. Pipa. Chiuchipa wasin. Allí me chay, la casa del pollito, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, esa es la función
cumple este genitivo pa, ¿ya? Lo que estabas hablando hace unos instantes, maestro Raúl, el caso dativo man, ¿ya? Es el sufijo que marca movimiento, direccionalidad, objeto indirecto, locación temporal y locación espacial. Su marca es man, que equivale a las preposiciones a, hacia, cuando nos dirigimos a algún lugar. El ta también se utiliza, pero depende en qué tiempo vamos a hablar. Tiempo pasado, tiempo presente o tiempo futuro, ¿ya? Entonces, aquí es lo que, direccionalidad, vas a utilizar como dirección, dices, ¿no? Cedropampaman rini, ¿ves? Cananja Caiwan Rimamonki Rosana. Antes hemos utilizado el ta. Chuspita rini. Pampasta rini, también has hablado. Ahora vas a utilizar este man. Yachacha Rosana. Ania Mauta. Pampas llawan. Mayran wampa, sí, mayran wampa. Pampas man. Rini. Ya. Yeniga. Ñuqa mauta millpu llaqtaman rini. Allin. Chaynataña mas hatunchitaña mirachimunchik rimasqaykichikta, ya. Chuspi llaqtaman rini, asnuchapi chaykunata willakamuychik, ya. Yachachiq Irma. Irmapas ayqikuni. Yachachiq Raúl. Cedropampaman rini. Cedropampa llaqtaman rini. Kusilla. Allinñam, chaynata miraykachimunchik, miraykachimunchik. Ya. Ya, entonces ese es el dativo man, es para dirigirnos en verbo en movimiento, ¿ya? Nos indica direccionalidad a dónde nos dirigimos, ¿ya? Y va íntimamente relacionado con el ta. ¿Ya? Ulgumayumanta rini. Pilkumayuman rini. Amauta nimushaq. Rimaykame. Ulgumayumanta rini. Manta, todavía no hemos hablado, manta es otro sufijo, ¿ah? Estamos No, utilizando ulqumayuman rini. rini. Kananga. Ari. Aya. Ulgumayuman. Ya. Ejemplos de direccionalidad, ¿ah? Yanetmi plátanosman richkan. Objeto directo. Wawqiman mikuyta qusaq. Watanman llaqtayta kutimusaq. Yachaywasiman killachay punchawman kutisaq. Ya. Entonces aquí están los ejemplos con el man. Ya. Janet me plátanos richkan. Janet está yendo por plátano. Ya. Y cuando es objeto directo, wawqiman mikuyta qusaq. Y cuando es temporal, watanman llaqtayta kutimusaq. Ya. Yachaywasiman killachay punchawman kutisaq. A ver, killachay, ¿qué día será? A ver. Killachay, ¿qué día es? Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. A ver.
Ya saben, ya los días de la semana todavía. Mananan. Lunes, Nada. amauta. Ya, killachay punchauman kutisa. Lunes. Ya, lunes. ¿Qué dices, Raúl? ¿Qué día será killachay? Todavía no conozco, maestra. Ya, ¿qué dice Rosana? Rosana, killachay puncha imadita. Domingo, sábado, lunes, martes. Rosana Ayricon, ya. Por lo pronto es. Inti chayqa domingo, amauta. Ya, Killachay lunes. ya, allinmi. Inti, el día domingo está dedicado al dios Sol, ¿no? Y lo del día lunes está dedicado a la diosa Luna, Quilla. Ya, Quilla es luna en quechua, ¿no? Entonces, Quilla chay puncha, ya. Chaymantaqa, caso benefactivo, su, ya. Marca, paj. Este sufijo paj indica al destinatario o beneficiario de una acción o de algo. Estos pueden ser destinatarios directos o indirectos. Su marca es paj, que en castellano equivale a la preposición para. Ejemplo, Sí. cuchipaj para el chancho, huacapaj para la vaca, rosanapaj para Rosana, irmapaj para Irma, Raúl Paj para Raúl, ya, este Paj es benefactivo, ya, es para un beneficiario. Y si fuera, a ver, si fuera para la escuela, ¿qué voy a decir? A ver, yachache, Jenny. Yachay wasipaq. Ah, muy bien. Irma, si es para tu casa Wasipaj. y si es para tu esposo, Chay semana puydicha. Husa. Maripa. imaninquita, si es para tu esposo, Gozaqpaj. ya, Josaipa, ya. Yachache Raúl, para tu esposa, Warmipa. ya, sí, para tus hijos, Churipa. Churikunapa. Varios hijos. ya, suegra, Suegraipa. ya, entonces ese es el caso de este pago, es beneficiario, ya es para benefactivo, es, ya. Eso es lo que estaba hablando en antes la colega Irma, ya, el caso ablativo manta, ya. Su marca es manta, en castellano equivale a la preposición desde. Ejemplo, Sayacamanta, Lima Manta, Cerro de Pascomanta, Tarmamanta. Principalmente va en sentido contrario del man. Man es cuando nosotros de un lugar nos vamos a otro lugar. Pero este manta es regresivo, ¿ya? Si me fui a Lima, voy a regresar a Huancayo. Entonces, Lima Manta, Jamuchcane. Cerro de Pascomanta, Jamuchcane. Es el regreso, ya, este manta. ¿Ya? Entonces, Rosana, tú vas a volver de Chuspi a Huancayo. ¿Qué vas a decir? Estoy volviendo de Chuspi a Huancayo. Ajá. Chuspimanta, Huancayoman, Kutichkani. Ari, imaninquita Yeni. Millpumanta, hamuni, wasiman.
Ya kutimuchkanki, ya. Yachachiq Irma. Urqumayumanta kutichkani Karwamayuta. Ahí está, allí, chay manta, ya manta. Yachachiq Raúl. Cedro Pampamanta, Huancayuman, Jamuchcani. Ari, allinmi chaypim, chay kutimuypim kay manta ninkichik utilizankichik manta, ya. Tarmamanta hamuchkani, Huancavelica manta hamuni, Pasco manta, Estados Unidos manta hamuchkani, Roma manta, chaynakunata rimaykunkichik, ya. Caso ablativo manta, ya. Kananja, caso locativo pi. Este caso nos indica de que el lugar donde estamos en estos momentos, en estos momentitos, por eso dice locativo, ¿dónde nos va a ubicar? En el caso de Rosana, Chuspipi, ¿ya? Cedro Pampapi, Huancayupi, Ulcumayupi, chayta willakamunkichik. Maypita tiachkanki yachachiq Rosana. Chuspipi. Chuspipi. Ya, la respuesta cuál va a ser. Ñoqa tiachkani. Ñuqa tiachkani. Chuspi. Chuspipi. Llaqtapi, ¿no? Llaqtapi. Llaqtapi. Ya. Yachachiq Yeni, maypitaq tiachkanki. Ñuqa tiachkani Millpu llaqtapi. Allinmi. Yachachiq Irma, maypitaq tiachkanki. Ñuqa tiachkani Urqumayumanta. Mana, pi, estamos utilizando pi. Urqumayupi. Ari. Ñuqa. Ya, ñuqa tiachkani Olcumayupi, ¿no? Ñuqa Ya. Yachachiq Raúl, maypitaq tiachkanki. Cedro Pampapi, Ñoja Tiachcani. Ari, allinmi chayqa Raúl, chaynam chay. Entonces, esta pi nos da nuestra ubicación, ¿ya? Ya, ahora, caso instrumental one, ya, este one es compañía, ¿ya? Es compañía. Naptanga warmiwan, purini, wawaywan, taytaywan, ¿ya? Ando con mi esposa, ando con mis padres, churiwan, o sea, ¿con quién nos acompaña, ya? Si está acompañado de un perrito, dirán, pues, allquywan, purini, misiwan, caballuywan, uywaywan, cuchiwan, todo el wan es, equivale a ir acompañados, es compañía, ¿ya? Ahorita con lo que están a su lado, a ver, ustedes van a hablar, ¿ya? Si a tu lado está una piedra de repente, entonces rumiwan, ¿no? Ya. Ya se Rosana, hikutay challata yaliruan chiñam pacha. Ñuqa wawaywan tiachkani. Ari, allinmi, Yeni. Ñuqa churiwan. Churi. No es churi, tu agua es. Ya. Ñuqa wawaywan purini. Allinmi, yachachiq Irma. Ñuqa purini wawaywan. Yachachiq Raúl. Ñoga Purine Churiwan. Cedro Pampapi. Cedro Pampapi. Ya, allinmi, nispa.
Ya, entonces el one siempre nos indica compañía, ¿ya? Ahora pasamos al limitativo, ¿ya? Esto es para utilizar límites. En castellano significa, equivale hasta, ¿ya? Hasta mañana, hasta la próxima semana, hasta el próximo año, ¿no? En cambio, en quechua vamos a utilizar kama, ¿ya? Paqarinkama, hasta mañana. Minchakama, hasta pasado mañana. Watankama, hasta el próximo año, ¿no? Ya. Y si nos vamos también a limitar, por decir, ¿hasta dónde voy a caminar? Bueno, hasta el árbol Sachakama, ¿ya? Y si es para utilizar en los números, vas a contar hasta 100, ya. Entonces, Pachakama Yupanki, ya. O hasta 10 nomás cuenta, ya. Chunkakama Yupanki, ya. O nos vamos hasta 1000, Warangakama Yupanki, no vamos a contar hasta 1000, ya. Esa función del limitativo es kama. Ahora aquí hay otro sufijo que es caso causal, su marca es raiko, ¿ya? Y este raiko en castellano es la razón por la cual hemos hecho algo, ¿no? La causa por la que se encuentra esta situación. Kamraiko. Ajá, kamraiko, ¿no? Por ti. Hamraykum ñuqa hamurani. Kamraiko. Shiluta uqrar shamura. Ahí, kamraiko, umay pakiro. Hamraykum waqachkani. Ari, chay, causal, es una causa este raiko. Raúl, nengari que se llamkairaikum Cedro Pampapi tiachkane, dirá Raúl, ¿no? Ajá. Llamkairaykum Cedro Pampapi tiachkani. Ari, es una causal este raiko, ¿ya? En adivinanza en Watuchi nomás le dicen Hamraiko umaita pakini y mata chaykanman. Matemática. Rompecabezas. Watuchi chay y mata Rompecabezas. Hamraiko umaita pakini. Rompecabezas. Manam, Alcancilla. manam, Matemática. manam. Enamoramiento. Una causa, no es que el laico es causal. Hamraykum umayta pakini. Marayku ya pakini. Ya. Ese es el fósforo. Ah, El fósforo pierde la cabeza por el cigarro, ¿no? Ya. Ahora, el comparativo, Gina. Esto es para comparar, ¿no? A veces nos van a decir, Kuchi Gina, Ham Kanki nos va a decir algo, tú eres como el chancho, ¿no? Hongosca Gina como enfermo, Rumi Gina como piedra, Algo Gina como perro, Asno Gina como burro. Es comparativo, es este caso Gina, ¿ya? Kuchi Gina, achikata mikunki. Son goiki Rumi Gina. Algo Gina purinki, nispa niwan, chuakin niwanko. Algo hina purinki. Mana dueñuyo. Ahí ya, purico. Asnujina llamkanki. Ahí, chay pascangi. Asnujina llamkanki. Ya, entonces es comparativo, pues, ¿no? Ya. Pura. Y el caso interactivo es pura. Warmi pura. Ya, ajá, Algo warmi pura. pura, Algo cari pura. Ya, Sí, todo pura. es
selectivo acá, ¿ya? Interactivo, ya. Significa entre varones, entre mujeres, entre gorditos, ¿no? Huira pura, sagara pura, así es, para comparar, ¿ya? Caso interactivo puro. Chaymantaqa, en la próxima clase veremos ya todos los sufijos derivacionales, ¿ya? ¿Qué sufijos son auxiliares de los principales? Todo, ¿no? Por decir, en este caso, el posesivo yo, que le va a ayudar al posesivo que hemos visto para primera persona, segunda persona, ¿no? O sea, la ya, el yaqui, la na, a eso le va a auxiliar este yo. Ya, eso vamos a ver en la próxima clase. Chayna caso peja, yachachik masi kuna, huk punchaukama, kuichichay punchaukama, hasta el día sábado, colegas, ¿ya? Punchaukama, munaspaga, huk punchaukama, Kinkunanchikama amauta. ari, tinkunanchikama, ya, allí estamos utilizando el limitativo, ¿no? El limitativo, ¿ya? Hasta el día sábado o hasta otro día, ¿ves? Estamos utilizando el limitativo kama, ¿ya? Ama kongan kichicho, Kinkunanchikama amauta. ari, huk margay kuyta chaski kuychik amauta masikuna, huk kuychichao punchao kama, allin llam causa con kichik.